tenemos una reflexión de título Voz que clama en el desierto. Como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, que dice, voz que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas, así dice Lucas 3:4. Hace poco reflexionamos sobre Juan el Bautista y pensamos decir algo más de algunas referencias que vale la pena conocer de Juan, según lo que dijo el Señor Jesús en varios versículos de los Evangelios. El capítulo 3 de Lucas nos ayuda a entender la sabiduría y la calidad espiritual de Juan. En tiempos de los sumos sacerdotes Anás y Caifás, se hizo presente Dios en la vida de Juan, ahí en el desierto y la región vecina al río Jordán. Predicaba del bautismo, del arrepentimiento para el perdón de pecados, y atraía a muchas personas a oírle y a entrar al río para sus bautismos. Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langostas y miel silvestre. Está eso en Mateo 3:4. No era un personaje atractivo y palabrero que se pudiera mostrar como algunos predicadores con vestiduras vistosas y voz salamera, como ha habido y hay también en estos tiempos. Al contrario, escuche lo que decía respecto a la gente que iba a verlo. Oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Hagan frutos de arrepentimiento y no crean que son hijos de Abraham, porque Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras, y el hacha está en la raíz de los árboles. La gente se impresionaba con sus palabras tan duras pero verdaderas. Muchos reconocían sus pecados y se postraban clamando al perdón divino. Y decía Juan con palabras del profeta Isaías que había que preparar el camino del Señor, enderezando sus sendas, los caminos ásperos allanados, y que toda carne verá la salvación de Dios. La gente que le oía preguntaba qué tenían que hacer, y Juan les llamaba a compartir sus vestiduras y sus comidas. Además, los publicanos y los soldados que estaban allí tuvieron que oír lo que tenían que hacer, que los publicanos que querían bautizarse no exigieran lo que se les ordenaba, y que los soldados no extorsionaran ni calumniaran, conformándose con su salario. La numerosa cantidad que estaba allí diariamente se manifestaba preguntándose si Juan sería el Cristo, pero Juan respondió que él solamente bautizaba en agua, pero que venía uno más poderoso, de quien no era digno de desatar la correa de su calzado, y que los bautizaría en Espíritu Santo y fuego. Obviamente, sabemos que era el Señor Jesús el que Juan estaba anunciando que había de venir. Cuando Juan fue encarcelado por el rey Herodes, envió a 2 de sus discípulos para que le preguntaran a Jesús si era él el que había de venir. Jesús respondió de las sanidades que hacía a ciegos, sordos, cojos, leprosos y resucitados de la muerte, anunciando además el Evangelio a los pobres. Juan el Bautista tiene que haber entendido que Jesucristo era precisamente el que venía a tomar la autoridad y el poder espiritual. Jesús respetaba a Juan, sin desencuentros, sin actitudes egoístas y menos de altercados entre ellos y sus discípulos. Muchos de los discípulos de Juan se unieron con los que formaron el círculo discipular del Señor Jesús. En Mateo 11 hay un pasaje que nos dejó el Señor Jesús con palabras elogiosas para Juan en lo espiritual. Dice allí que Juan era más que profeta, un mensajero delante de Jesús preparando el camino del Señor. Agrega Jesús que no hay otro mayor que Juan, pero que el más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que él, y que Juan es el profeta Elías que había de venir antes del Cristo de Dios. Para terminar esta breve reflexión, pido recordar la energía y poder espiritual de Juan el Bautista, denunciando a sus oyentes la necesidad del arrepentimiento para salvación eterna. Necesitamos proclamar la realidad de las maldades que no se cubren cuando no se clama por el perdón ante el Señor. Así es que oremos por los que están en el mal camino
y demos el consejo y el amor cristiano para que tengan su salvación. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas, dice Mateo 6:33, para finalizar. Dios les bendiga.